Padre rico, padre pobre es un punto de inicio para cualquier persona que desee tener el control de su futuro financiero. Dedicatoria. Para los padres de todo el mundo, los primeros y los más importantes maestros de un niño, y para todos aquellos que educan, influyen y predican con el ejemplo. 20 años, 2020 en retrospectiva. Hoy hace 20 años, los Beatles lanzaron el álbum el 1 de junio de 1967. El disco se convirtió en un éxito inmediato entre los críticos y los medios comerciales. Pasó 27 semanas en la cima de la lista de álbumes del Reino Unido y 15 semanas para su número 1 en Estados Unidos. La revista Time declaró que Pepper's marcaba una divergencia histórica en el progreso de la música. El álbum ganó 4 premios Grammy en 1968 y obtuvo el título de álbum del año. Fue el primer disco en recibir tal honor. Padre rico, padre pobre fue publicado hace 20 años, el 8 de abril de 1997, precisamente el día de mi cumpleaños número 50. A diferencia de lo que sucedió en la historia de los Beatles que acabo de marcar, mi libro no tuvo éxito. De hecho, la lluvia de críticas que recibió tras su publicación lo colocó exactamente en lugar opuesto. Originalmente publiqué Padre rico, padre pobre por mí mismo, porque todos los editores a los que me acerqué lo rechazaron. En algunas de las notas que me enviaron había comentarios como: usted no sabe de lo que está hablando. Entonces descubrí que la mayor parte de los editores se parecían más a mi padre pobre, un hombre con un nivel de educación alto, que a mi padre rico. De hecho, al igual que el primero, casi todos estaban en desacuerdo con las lecciones que me había impartido mi padre rico sobre el dinero. Hoy hace 20 años, Padre rico, padre pobre se publicó en 1997 como una advertencia, como un libro con lecciones sobre el futuro. 20 años después, millones de personas en todo el mundo están conscientes y enteradas de las advertencias de mi padre rico para el futuro. Ahora que las ven en una retrospectiva 2020, muchos dicen que sus lecciones fueron proféticas, que sus predicciones se volvieron realidad. Estas son algunas de ellas. Lección número 1. Los ricos no trabajan por dinero. Hace 20 años algunos editores rechazaron mi libro porque no estaban de acuerdo con la lección número 1 de mi padre rico. Actualmente, la gente está consciente de la creciente brecha entre los ricos y todos los demás. Entre 1993 y 2010, más del 50% del incremento en el ingreso nacional en Estados Unidos quedó en manos del 1% de la gente más adinerada. Las cosas solo han empeorado desde entonces. Algunos economistas de la Universidad de California descubrieron que el 95% de las ganancias por ingresos entre 2009 y 2012 también terminaron en manos del 1% más afluente. La lección: los incrementos en los ingresos son para los empresarios y los inversionistas, no para los empleados, ni para la gente que trabaja por dinero. La lección de Padre rico: los ahorradores son perdedores. Hace 20 años la mayoría de los editores estuvo en vehemente desacuerdo con esta lección de Padre rico. Para la gente pobre y de la clase media, ahorrar dinero es como dogma divino. Creen que eso los salvará de la pobreza y los protegerá de la crueldad del mundo. Por esta razón, muchos creen que llamarles perdedores a los ahorradores es como jurar el nombre de Dios en vano. La lección: una imagen vale más que 1000 palabras. Observa la gráfica de 120 años de promedio industrial de Dow Jones y verás cómo los ahorradores se convierten en perdedores. La gráfica muestra que en los primeros 10 años de este nuevo siglo, el mercado de valores ya tuvo 30 caídas monumentales. En la imagen se muestran esos 3 colapsos. La primera fue la caída de .com, que tuvo lugar aproximadamente en el año 2000. La segunda y la tercera fueron la caída del mercado inmobiliario en 2007, seguidas por la caída del sistema bancario en 2008. La caída gigante de 1929
Al comparar las primeras 3 caídas del siglo XIX con el gran colapso financiero en 1929, podemos darnos cuenta de que tan grandes han sido los 3 primeros descalabrados de este siglo. Alguien imprime dinero. La gráfica que se presenta a continuación muestra que el gobierno en Estados Unidos y el Banco de Reserva Federal empezaron a imprimir dinero después de cada caída. Salvemos a los ricos. Entre 2000 y 2016, con el pretexto de salvar a la economía, los bancos del mundo continuaron cortando las tasas de interés e imprimiendo dinero. Nuestros líderes quieren que creamos que estaban salvando al mundo, pero en realidad los ricos se estaban salvando a sí mismos mientras dejaban que a los pobres y a la clase media las atropellara un autobús. Actualmente, las tasas de interés están por debajo de 0 en muchos países, y por eso los ahorradores son perdedores. Quienes más pierden hoy en día son los pobres y la clase media, es decir, la gente que trabaja para conseguir dinero y ahorrarlo. La lección de Padre Rico: tu casa no es un activo. Hace 20 años, en 1997, todos los editores que me enviaron una nota de rechazo criticaron esta lección de Padre Rico. Tu casa no es un activo. 10 años después, en 2007, cuando los prestatarios dejaron de cumplir con sus pagos hipotecarios, la burbuja mundial de bienes raíces estalló y millones de propietarios de casas descubrieron de muy mala manera la verdad de esta lección, que su casa no era un activo. El verdadero problema. La mayoría de la gente no sabe que el colapso del mercado de los bienes raíces en realidad no fue un colapso como lo entendemos. La gente pobre no causó el problema, lo hicieron los ricos. Ellos crearon productos diseñados financieramente, conocidos como derivados. Warren Buffett llamó a estos productos armas de destrucción financiera masiva. Cuando estas armas empezaron a explotar, el mercado de bienes raíces colapsó y la gente culpó a los desprotegidos prestatarios. Suprime. Se estima que en 2007 había 700 billones de dólares en derivados financieros. Hoy en día el cálculo es de 1.2 cuatrillones, es decir, 1.2 mil billones. Dicho de otra forma, la situación no mejoró y el verdadero problema solo ha ido creciendo. La lección de Padre Rico. ¿Por qué los ricos pagan menos impuestos? Hace 20 años algunos editores criticaron a Padre Rico, Padre Pobre por revelar por qué y de qué manera los ricos pagaban menos impuestos. De hecho, uno de ellos afirmó que esa lección era ilegal. 10 años después, en 2007, el presidente Barack Obama fue candidato a la reelección y su contrincante fue el otrora gobernador Mitt Romney. Cuando se reveló que el presidente Obama pagaba aproximadamente 30% de sus ingresos en impuestos y que el gobernador Romney pagaba menos del 13%, comenzó la caída cuesta abajo que le costaría la elección a este último. Los impuestos se convirtieron nuevamente en un punto fundamental de interés durante la elección presidencial de los Estados Unidos en 2016. Sin embargo, en lugar de averiguar qué hacen ciertas personas como Mitt Romney o Donald Trump para pagar menos impuestos de manera ilegal, la gente pobre y la clase media se concentra en otros aspectos. Aunque Donald Trump ha prometido reducir los impuestos que pagan los pobres y la clase media, la realidad es que, debido a los esquemas fiscales, los ricos siempre tendrán más beneficios. Esta situación nos lleva de vuelta a la lección número 1 de Padre Rico. Los ricos no trabajan por dinero. Quienes se sigan empeñando en generar dinero continuarán pagando impuestos. Incluso cuando la candidata presidencial Hillary Clinton prometió aumentar la carga fiscal de la gente rica, en realidad estaba proponiendo elevar los impuestos de quienes tuvieran ingresos altos, doctores, actores y abogados, por ejemplo, pero no de los verdaderos ricos. Hace 20 años, a pesar de que Padre Rico, Padre Pobre no fue un éxito inmediato, como el álbum Papers de los Beatles, para el año 2000 llegó a la lista de bestsellers.
de The New York Times y permaneció en ella casi 7. Ese mismo año también recibió una invitación de Oprah Winfrey y aprecia en su programa Oprah una hora completa. Como dicen por ahí, el resto es historia. Padre rico, padre pobre se ha convertido en el libro número 1 de finanzas personales de todos los tiempos y las ventas a nivel mundial de la serie de libros Rich Dad encienden a 40 millones de copias aproximadamente. ¿Realmente existió padre rico? Millones de personas se han preguntado, ¿realmente existió un padre rico? Bien, para conocer la respuesta a esta pregunta, escucha la intervención de Mike, su hijo, cuando fue invitado al programa de radio Rich Dad. Puedes acceder a la emisión a través de richdadradio.com. La Universidad de Padre Rico, Padre Pobre fue escrito de la manera más sencilla posible para que prácticamente todos pudieran entender las lecciones de Padre Rico. Pero para quienes desean aprender más, escribí por qué los ricos se vuelven más ricos, que es realmente la educación financiera, como parte de la celebración del 20º aniversario. ¿Por qué los ricos se vuelven más ricos? En un libro que explica de una manera mucho más específica que Padre Rico realmente nos enseñó a su hijo y a mí respecto al dinero y las inversiones. Digamos que porque los ricos se vuelven más ricos es el Padre Rico, Padre Pobre de los estudiantes universitarios. Es como la universidad para quienes estudian la filosofía de Padre Rico. Una advertencia y una invitación. Aunque me esforcé en que porque los ricos se vuelvan más ricos fuera una lectura sumamente sencilla, debo aclarar que lo que hacen los ricos no es sencillo ni fácil de explicar. Lo que ellos hacen exige educación financiera real, es decir, el tipo de educación que no se enseña en las escuelas. Te sugiero que primero leas Padre Rico, Padre Pobre. Si quieres seguir aprendiendo a continuación, lee ¿Por qué los ricos se vuelven más ricos? Gracias por 20 maravillosos años a todos nuestros lectores del pasado y presente y el futuro. El equipo completo de The Rich Dad Company les dice gracias por 20 maravillosos años. Nuestra misión es mejorar el bienestar financiero de la humanidad y eso comienza con una vida y una persona a la vez. Introducción. Padre Rico, Padre Pobre. Gracias a que tuve 2 padres, gocé de la oportunidad de confrontar 2 puntos de vista, el de un hombre rico o el de un hombre pobre. Tuve 2 padres, uno rico y uno pobre. Uno de ellos tenía una sólida preparación académica y era inteligente. Contaba con un doctorado y cuando estudió la licenciatura cubrió el equivalente a 4 años de trabajo en solo 2. Luego ingresó a la Universidad de Stanford, Chicago y Northwestern para realizar estudios más avanzados, en todos los casos con becas. Mi otro padre no pasó de segundo de secundaria. Ambos tuvieron éxito en sus carreras y trabajaron con ahínco durante toda su vida. Los 2 llegaron a recibir ingresos muy sustanciosos. No obstante, uno de ellos siempre batalló en el aspecto económico, mientras que el otro llegó a ser uno de los hombres más adinerados de Hawái. Al morir, uno le heredó decenas de millones de dólares a su familia, a grupos de caridad y a su iglesia. El otro solo dejó facturas pendientes por pagar. Ambos eran fuertes, carismáticos e influyentes. Ambos me ofrecieron sus consejos a pesar de que estos eran muy diferentes entre sí. Y aunque los 2 creían firmemente en la educación, siempre me hicieron recomendaciones distintas en lo que referente a mis estudios. Si yo hubiera tenido solo un padre, me habría tocado aceptar o rechazar sus sugerencias, pero el hecho de tener 2 me dio la oportunidad de confrontar sus puntos de vista, el de un hombre rico con el de uno pobre. En lugar de aceptar o rechazar a uno u otro, pude pensar más, comparar y finalmente elegir por mí mismo.
El problema fue que, en ese momento, el rico aún no se había vuelto rico y el pobre tampoco era pobre del todo. Ambos estaban al inicio de sus carreras y enfrentaban dificultades familiares y económicas. A pesar de ello, sus puntos de vista respecto al dinero eran muy distintos. Por ejemplo, uno de mis padres decía: el amor por el dinero es la raíz de todos los males, mientras que el otro afirmaba: no tener dinero es la raíz de todos los males. El hecho de tener dos padres siendo tan joven me ocasionó conflictos internos y externos. Yo quería ser un buen hijo y escucharlos, pero sus sugerencias eran contradictorias. El contraste entre sus visiones y en particular en lo que pensaban respecto al dinero eran tan extremos que mi curiosidad empezó a crecer y me sentí cada vez más intrigado. Entonces, empecé a reflexionar por periodos más prolongados sobre lo que cada uno decía. Pasé buena parte de mi tiempo en soledad preguntándome cosas como ¿por qué dice eso? Y luego me preguntaba lo mismo respecto a las afirmaciones de mi otro padre. Habría sido mucho más sencillo decir: ajá, tiene razón, estoy de acuerdo con él, o rechazar sus opiniones con algo como mi viejo no sabe de lo que habla. Pero en lugar de eso, tuve dos padres a quienes amé y que me forzaron a pensar y a construir una opinión propia. A largo plazo, elegir por mí mismo en lugar de solo aceptar o rechazar sus puntos de vista, implicó un proceso mucho más valioso. Una de las razones por las que la gente rica siempre puede generar más dinero y los pobres solo empobrecerse más es porque los temas financieros se enseñan en la escuela y no en casa. Casi todos aprendemos de nuestros padres lo que sabemos sobre el dinero. ¿Pero qué pueden los padres pobres enseñarles a sus hijos respecto a este tema? Solo te dicen cosas como: no abandones la escuela, estudia mucho. Increíblemente, esos mismos niños que se gradúan con calificaciones excelentes también pueden tener una programación y estructura mental deficiente en el aspecto financiero. Por desgracia, en la escuela no se enseña nada sobre el dinero. El sistema se enfoca en habilidades académicas y profesionales, no económicas. Esto explica por qué banqueros, doctores y contadores que siempre sacaron buenas calificaciones en el ámbito académico tienen problemas económicos toda su vida. Nuestra abrumadora deuda pública se debe en gran medida a que ciertas autoridades del gobierno y políticos sumamente preparados académicamente tomaron decisiones con muy poca o nula educación sobre el dinero. Constantemente me pregunto qué pasará cuando haya millones de personas que necesiten ayuda financiera y médica. Todas ellas dependerán de sus familias o gobiernos. ¿Qué sucederá cuando Medicare y Seguridad Social se queden sin fondos? ¿Cómo sobrevivirá un país en el que la responsabilidad de educar sobre el dinero es delegada a los padres, cuya mayoría será o ya son pobres? Yo aprendí de mis dos padres, porque ambos sentían personalidades influyentes. Tuve que reflexionar sobre los consejos de cada uno, y gracias a eso, conseguí una visión profunda del poder y del efecto que tiene en la vida lo que uno mismo piensa. Por ejemplo, uno de mis padres tenía la costumbre de decir: no puedo darme lujo. Resumen, hoy hace 20 años, el reloj de la deuda. Vayamos en cámara rápida a 20 años de distancia y descubramos que la deuda pública de Estados Unidos va más allá de la impactante. Mientras imprimas este libro, se acerca ya a los 20 billones. Sí, billones con B. El otro, en cambio, me prohibió repetir esas palabras. Él insistía en que en lugar de eso me preguntara: ¿qué tendría que hacer para darme ese lujo? La primera es una afirmación y la segunda una pregunta. La primera te deja sin opciones y la segunda te obliga a pensar para encontrar respuestas. Mi padre rico, que estaba a muy pocos pasos de volverse millonario, me explicó que al decir no puedo darme el lujo, automáticamente tu cerebro deja de funcionar y acepta la idea.
En cambio, cuando te preguntas qué tendría que hacer para darme ese lujo, te obligas a trabajar. Cabe señalar que mi padre no quería decir con eso que debía comprar todas las cosas que quisiera. En realidad, él era un fanático del ejercicio mental y consideraba que el cerebro era la computadora más potente del mundo. Decía, mi cerebro se fortalece todos los días porque lo ejercito, y entre más fuerte se hace, más dinero puedo producir. Creía que afirmar no puedo darme el lujo escondía tras de sí una especie de flojera mental. Aunque mis dos padres trabajaron con ahínco, llegué a notar que en lo referente al dinero, uno de ellos dejaba que su cerebro se echara a dormir, en tanto el otro tenía la costumbre de ejercitarlo. A largo plazo, el resultado fue que uno se fortaleció en el aspecto económico y el otro se debilitó. Es algo similar a lo que pasa cuando una persona asiste al gimnasio con regularidad y otra se queda tirada en el sofá viendo televisión. El ejercicio físico adecuado incrementa tus probabilidades de tener buena salud, mientras que el ejercicio mental incrementa las de pobreza, riqueza. Mis padres mantenían actitudes opuestas y eso afectó su forma de pensar. Uno creía que los ricos debían pagar más impuestos para así cuidar de la gente menos afortunada. El otro decía, los impuestos son un castigo para quienes producen y una recompensa para quienes no generan nada. Uno de mis padres me sugería, estudia mucho para que puedas conseguir empleo en una compañía importante. El otro recomendaba, estudia mucho para que encuentres una compañía importante y puedas adquirirla. Uno decía, no he podido volverme rico porque los tengo a ustedes hijos. El otro afirmaba, debo ser millonario porque les tengo a ustedes hijos. Uno nos alentaba a hablar de dinero y negocios a la hora de la cena, y el otro nos prohibió tocar esos temas en la mesa. Uno decía, si se trata de dinero, vete a la segura, no corras riesgos. El otro recomendaba, aprende a lidiar con los riesgos. Uno creía, la casa es nuestra mayor inversión y nuestro activo más importante. El otro sostenía, mi casa es un pasivo, y si para ti representa el activo más importante, estás en problemas. Mis dos padres pagaban a tiempo sus cuotas, sin embargo, para uno era la primera tarea por hacer, y para el otro, la última. Uno de mis padres creía que la corporación para lo que trabajaba o el gobierno debían hacerse a cargo de él y sus necesidades. Vivía preocupado por los aumentos de sueldo, los planes de retiro, las prestaciones médicas, los permisos por enfermedad, los días de vacaciones y otros alicientes. A él le impresionaba que muchos sus dos tíos, quienes se unieron al ejército y después de 25 años de servicio activo obtuvieron un paquete vitalicio de retiro y un título. Le encantaba la idea de contar con las prestaciones médicas y los privilegios de las tiendas militares que el ejército le ofrecía a sus jubilados. También le fascinaba el sistema de plazas que estaban disponibles a través de la universidad. A veces la idea de tener un empleo seguro y prestaciones de por vida le parecía más importante que el trabajo mismo. Con frecuencia comentaba, trabajé mucho para el gobierno, tengo derecho a sus prestaciones. El otro creía en la independencia económica total. Criticaba mucho esa idea de que la gente tenía derecho a algo y decía que esta noción daba pie a que la gente fuera débil y tuviera necesidades económicas. Hacía mucho énfasis en que se debía ser competente en el aspecto financiero. Uno de mis padres batalló bastante para ahorrar unos cuantos dólares, el otro realizó inversiones. Un padre me enseñó a redactar un círculo impresionante para conseguir un buen trabajo. El otro me enseñó cómo redactar sólidos planes financieros y de negocios para generar empleos.
Debido a que fui producto de dos padres fuertes, pude darme el lujo de observar los efectos que los distintos tipos de visiones tienen en la vida personal y comprobé que la gente realmente le puede dar forma a su vida a partir de sus pensamientos. Mi padre pobre, por ejemplo, siempre decía, jamás seré rico, y su profecía se hizo realidad. Mi padre rico, por otra parte, siempre ha hablado de sí mismo como una persona adinerada. Decía cosas como soy un hombre con dinero y la gente como yo no hace estas cosas. A pesar de que después de un golpe financiero importante cuyo en bancarrota continuó refiriéndose a sí mismo como un hombre con recursos, se justificaba diciendo, existe una gran diferencia entre ser pobre y estar en bancarrota. La bancarrota es temporal, la pobreza eterna. Mi padre pobre decía, no me interesa el dinero, o el dinero no importa. Mi padre rico afirmaba, el dinero es poder. Es posible que el poder de tu mente nunca llegue a medirse o a ser apreciado, pero desde chico siempre me resultó obvio que era importante prestar atención a mis pensamientos y a la forma en que me expresaba. Noté que mi padre pobre no estaba en aquella penosa situación por la cantidad de dinero que ganaba. La cantidad nada despreciable, por cierto, sino por sus pensamientos y sus acciones. Como fui un muchacho con dos padres, cobré una profunda conciencia sobre los pensamientos que finalmente decidí aceptar como míos. ¿Debía escuchar a mi padre rico o a mi padre pobre? A pesar de que ambos tenían un enorme respeto por la educación y el aprendizaje, discrepaban sobre lo que les parecía importante aprender. Uno de ellos quería que yo estudiara mucho, que obtuviera un título, que consiguiera un buen empleo y que ganara dinero. Quería que estudiara para llegar a ser un profesional, abogado o contador, y que luego regresara a la escuela para obtener un título de maestría. El otro me animó a estudiar para volverme rico, a entender cómo funcionaba el dinero y de qué manera podía hacerlo trabajar para mí. Yo no trabajo por dinero, me repetía constantemente. El dinero es el que trabaja para mí. A los 9 años decidí prestarle atención a mi padre rico y aprendí de él acerca de temas financieros. En ese momento también tomé la decisión de no escuchar a mi padre pobre, a pesar de que él era quien tenía los títulos universitarios. Una lección de Robert Frost. Robert Frost es mi poeta favorito y aunque me gusta mucho de sus poemas, El camino no elegido es mi predilecto. Casi todos los días aprovecho la lección que hay en él. El camino no elegido. Dos caminos divergieron en un bosque dorado, y yo sufrí por no poder viajar por ambos. Siendo un viajero solitario, permanecí ahí por un largo rato y miré por uno de los más lejos y con algo de arrebato, hasta donde se cegaba en la espesura. Pero luego tomé al otro, igual el primero en belleza. Y me parece que tal vez elegí con certeza, porque en la hierba era tupida y anhelaba ser pisada, a pesar de que en aquella encrucijada el paso de otros los había desgastado casi de la misma forma, y aquella mañana los dos yacían casi igual. A las hojas el paso no los había ennegrecido de forma total, pero dejé el primero para otro día, y sabiendo cómo el camino no llevaba por la vida, donde si alguna vez regresaría. Diré, esto con un suspiro a siglos y siglos de camino. Dos caminos se separaron en un bosque, y yo tomé al menos transitado, y eso hizo toda la diferencia. A lo largo de los años he reflexionado en varias ocasiones acerca del poeta de Robert Frost. Fue muy doloroso elegir no prestarle atención al padre con más estudios, no escuchar sus consejos ni tomar en cuenta su actitud en relación con el dinero. Sin embargo, esa decisión le dio forma al resto de mi vida. Mi educación financiera comenzó en cuanto decidí a quién escuchar. Mi padre rico me enseñó por un periodo de 30 años, hasta que cumplí 39. Dejó de instruirme cuando se dio cuenta de que ya entendía a la perfección lo que durante tanto tiempo trató de inculcarme, y en lo que tanto insistió a veces, a pesar de la cabeza dura que era yo.
El dinero es una forma de poder, sin embargo, la educación financiera es aún más poderosa. El dinero va y viene, pero si tienes información acerca de cómo funciona, podrás ejercer poder sobre él y empezar a generar riquezas. El pensamiento positivo no funciona por sí solo. La mayoría de la gente asistió a la escuela, pero nunca aprendió cómo funcionaba el dinero y, por eso, a pesar de su optimismo y buenas intenciones, se pasa la vida trabajando para ganarlo. Debido a que solo tenía 9 años cuando empecé, las claves del padre rico eran muy sencillas. Al final de la misma, cuando acabo de explicarme todo, noté que solamente me enseñó 6 lecciones fundamentales que se repitieron a lo largo de 30 años. Este libro contiene esas 6 lecciones explicadas en forma más sencilla posible, de la misma manera que él me la transmitió a mí. Las lecciones no son solo respuestas, son guías que te ayudarán a ti y a tus hijos a tener más riqueza sin importar qué suceda en este mundo de cambios e incertidumbre creciente. Lección 1. Los ricos no trabajan por dinero. La gente pobre y la de la clase media trabajan por dinero. Los ricos, en cambio, hacen que el dinero trabaje para ellos. Papá, ¿me puedes decir cómo volvernos rico? Mi padre dejó a un lado el periódico vespertino. ¿Para qué quieres volverte rico, hijo? Porque hoy la mamá de Jimmy llegó en su Cadillac nuevo. Iban a su casa de la playa a pasar el fin de semana. Llevaron con ellos a 3 de los amigos de Jimmy, pero a mí y a Mickey no nos invitaron. Nos dijeron que no querían que fuéramos porque éramos pobres. ¿Ah, sí?, preguntó mi padre con incredulidad. Sí, así fue, contesté con tristeza. Todavía me sentía muy herido. Papá sacudió la cabeza en silencio, se empujó los lentes hasta la puente de la nariz y continuó leyendo el periódico. Yo me quedé ahí parado, esperando una respuesta. Eso fue en 1956, cuando tenía 9 años. Por aras del destino, asistía a la misma escuela pública a la que la gente rica enviaba a sus hijos. Vivíamos en un pueblo en donde había plantaciones de azúcar. Los capataces de las plantaciones y otras personas con medios económicos, como doctores, dueños de negocio y banqueros, inscribían a sus hijos en esa primaria y por lo general los enviaban a escuelas privadas en cuanto terminaban el 6º grado. Yo asistía a esa escuela porque mi familia vivía del mismo lado de la calle en que ésta se encontraba. Si hubiera vivido del otro lado, habría ido a escuelas con niños de familias más parecidas a la mía, y al terminar, tanto ellos como yo habríamos ido a la secundaria y preparatoria públicas. Las escuelas privadas nos habrían sido una opción. Al fin, mi padre volvió a soltar el periódico. Comprendí que estaba pensando. Pues verás, hijo, comenzó a decir lentamente. Si quieres ser rico, tienes que aprender a hacer dinero. ¿Y cómo hago dinero?, le pregunté. Pues usa tu cabeza, hijo, dijo, con una sonrisa. Entonces supe lo que eso significaba. Era algo como, ¿eso es todo lo que te voy a decir? O no sé la respuesta. Vete a jugar por ahí y deja de avergonzarme. Se forma una sociedad. A la mañana siguiente le conté a Mickey, mi mejor amigo, todo lo que mi padre dijo. Yo había notado que Mickey y yo éramos los únicos chicos pobres de la escuela. Él también estaba ahí por casualidad. Alguien trazó una desviación en el distrito escolar y por eso él y yo terminamos siendo compañeros de niños ricos. En realidad, no éramos pobres, pero nos sentíamos así porque todos los otros chicos tenían guantes de béisbol, bicicletas recién compradas y todo nuevo. Mamá y papá nos daban lo esencial como alimento, techo y ropa. Pero eso era todo. Papá solía decir, si quieres algo, trabaja para conseguirlo. Nosotros queríamos cosas, pero no había muchos empleos disponibles para niños de 9 años. Entonces, ¿qué hacemos para conseguir dinero?, preguntó Mickey. No lo sé, le contesté. ¿Pero quieres ser mi socio? Mickey accedió y el siguiente sábado temprano se convirtió un primer socio de negocios. Pasamos toda la mañana haciendo una lista con ideas para hacer dinero.
De repente también hablamos de todos los chicos populares que se estaban divirtiendo en la casa de Jimmy. Fue un poco doloroso, pero también benéfico. El dolor nos inspira a seguir pensando en alguna manera de hacer dinero. Finalmente, un rayo nos iluminó por la tarde. Fue una idea de Mickey, sacó de un libro de ciencias que había leído. Emocionados, estrechamos las manos, nuestra sociedad ya tenía un negocio. Las siguientes semanas Mickey y yo estuvimos corriendo por el vecindario. Tocamos todas las puertas y les pedimos a los vecinos que nos dieran los tubos vacíos de pasta dental. Después de mirarnos intrigados, casi todos los adultos asistieron con una sonrisa. Algunos nos preguntaron qué pensábamos hacer, pero invariablemente respondimos, no podemos decirle, es un negocio secreto. Conforme pasaron más semanas, mi padre empezó a ponerse nervioso porque elegimos un lugar junto a la lavadora para almacenar nuestros materiales. En una caja de cartón que alguna vez estuvo llena de botellas de Capsule, nuestro pequeño montículo de tubos de pasta vacíos siguió creciendo. Pero llegó un momento en que mamá se impuso. El hecho de verlos arrugados y sucios tubos de pasta dental de sus vecinos le colmó el plato. ¿Qué traen entre manos, muchachos?, nos preguntó. Y no me salgan otra vez con que tratan de un negocio secreto. Si no acomodan ese cochinero, voy a tirar todo a la basura. Mickey y yo le imploramos que no lo hiciera. Le explicamos que muy pronto tendríamos suficiente y podríamos empezar la producción. También le informamos que estábamos esperando que algunos vecinos más acabaran la pasta que aún tenían para poder usar los tubos. Mamá nos dio una semana de plazo. La fecha para iniciar la producción tuvo que cambiarse y la presión subió al máximo. A mi primera sociedad la amenazaba un aviso de desalojo por parte de mi propia madre. Mickey se hizo responsable de avisarle a los vecinos que necesitamos que se apuraran. Les dijo que, de todas maneras, el dentista quería que se cepillaran con más frecuencia. Yo me encargué de ensamblar la línea de producción. Un día mis papás llegó a casa con un amigo y ambos nos vieron 2 niños de 9 años en la entrada del garage, con una línea de producción que operaba a toda velocidad. Había polvo blanco por todos lados. Sobre una larga mesa también se podían ver cartones de leche de la escuela y a un lado la parrilla de la familia resplandecía por el calor del carbón que ardía a punto máximo. Papá tuvo que estacionar el auto en la entrada y luego caminar con cuidado, porque la línea de producción bloqueaba el espacio de estacionamiento. A medida que él y su amigo se acercaban, vieron una cacerola grande de acero sobre el carbón. Ahí estaban todos los tubos derritiéndose. En aquel tiempo la pasta dental no se vendía en tubos de plástico, sino de plomo. Así que en cuanto la pintura se quemaba, los tubos se mezclaban en la cacerola y se derretían hasta volverse líquido. Cuando los puños que usaba mi madre para sujetar las cosas calientes, decíamos el plomo a través de un pequeño orificio en la parte superior de los cartones de leche que habían llenado con yeso de París. Había polvo blanco regado en todos lados. Por la prisa tiré sin querer la bolsa y el yeso se esparció. Daba la impresión de que había caído una tormenta de nieve en todas las partes del frente de la casa. Los cartones de leche los usamos para hacer los moldes con el yeso de París. Mi padre y su amigo nos observaron mientras vaciábamos el plomo derretido a través de los pequeños orificios en los cubos de yeso. «Cuidado», dijo mi padre. Asentí sin despegar la vista de lo que hacía. En cuanto terminé de verter el plomo, dejé la cacerola de acero a un lado y le sonreí a mi papá. «¿Qué estás haciendo, muchacho?», me preguntó con una sonrisa precavida. «Lo que tú me dijiste que hiciera. Nos vamos a volver ricos», le dije. «Sip», agregó Mickey, con una tremenda sonrisa al mismo tiempo que asentía. «Somos socios». «¿Y qué hay en esos moldes de yeso?», preguntó papá. «Observa». Le dije que esta debe ser una buena ronda de producción. Tomé un martillo y le pegué al sello que dividía el cubo en dos. Cuando cuidado saqué la parte superior del molde y de él cayó una moneda de plomo de 5 centavos.
Ay, no, exclamó mi padre. ¿Estás haciendo monedas de plomo? Así es, dijo Mickey. Hacemos lo que nos dijo, dinero. El amigo de mi papá se volteó y comenzó a carcajearse. Papá sonrió y negó con la cabeza. Junto a una parrilla caliente y una caja de tubos de pasta dental vacíos, había dos sonrientes chiquillos cubiertos de polvo blanco. Papá nos pidió que dejáramos todo y que nos sentáramos junto a él en la escalera al frente de la casa. Con una sonrisa nos preguntó si sabíamos lo que significaba falsificar. Nuestros sueños se hicieron añicos. ¿Quiere decir que esto es ilegal?, preguntó Mickey, con voz temblorosa. Déjalos ir, dijo el amigo de mi padre. Tal vez están desarrollando un talento natural. Papá se lanzó una mirada fulminante. Sí, es ilegal, nos dijo con dureza, pero acaba de demostrar que tienen mucha creatividad e ideas originales. Sigan así. Estoy muy orgulloso de ustedes. Mickey y yo estábamos muy desilusionados. Permanecimos sentados en silencio por cerca de 20 minutos antes de disponernos a limpiar el desastre. El negocio se acabó el mismo día que lo inauguramos. Mientras barría el yeso, miré a Mickey y le dije, supongo que Jimmy y sus amigos tienen razón, somos pobres. Papá estaba a punto de irse, pero alcanzó a escucharme. Muchachos, dijo, solo serán pobres si se rinden. Lo más importante es que hicieron algo. La mayoría de la gente solo habla de volverse rica. Ustedes se pusieron en acción. Estoy muy orgulloso de ambos. Se los voy a repetir. Sigan intentándolo. No se rindan. Mickey y yo nos quedamos callados. Las palabras de papá eran lindas, pero todavía no sabíamos qué hacer. Entonces, ¿por qué tú no eres rico, papá?, le pregunté. Porque elegí ser maestro y los maestros no piensan en volverse ricos. A nosotros solo nos gusta enseñar. Me encantaría poder ayudarlos, pero no sé cómo hacer dinero. Mickey y yo nos volteamos y seguimos limpiando. Ya sé, exclamó mi padre. Si quieren aprender a ser ricos, no me pregunten a mí, pregúntenle a tu padre, Mickey. ¿A mi papá?, preguntó mi amigo, con el ceño fruncido. Sí, a tu papá, repitió mi padre, con una sonrisa. A los dos nos atiende el mismo banquero, y él siempre me habla maravillas de tu papá. En varias ocasiones me ha dicho que es muy hábil e ingenioso para hacer dinero. ¿Mi papá?, preguntó Mickey, muy intrigado. Entonces, ¿por qué no tenemos un auto lindo y una casa bonita como los niños ricos de la escuela? Un auto lindo y una casa bonita no necesariamente significa que sea rico o que sepas cómo generar dinero, explicó mi padre. El papá de Jimmy trabaja en la plantación de azúcar. Su trabajo no es tan distinto al mío como parece. Él trabaja para una empresa y yo para el gobierno. La compañía azucarera le dio el auto como una prestación, pero están teniendo problemas financieros y eso significa que el papá de Jimmy podría quedarse sin nada en cualquier momento. Tu padre, en cambio, se dedica a hacer negocios. Mickey parece que está construyendo un imperio y sospecho que en algunos años va a ser muy rico. Al escuchar eso, Mickey y yo volvimos a emocionarnos. Retomamos con nuevos bríos nuestra labor y limpiamos el desastre que habíamos causado con nuestro ahora extinto negocio. Mientras barríamos, hicimos planes para entrevistarnos con el papá de Mickey. El problema era que trabajaba muchas horas al día y casi siempre regresaba a casa muy tarde. Tenía bodegas, una constructora, una cadena de tiendas y 3 restaurantes. Estos últimos eran los que lo mantenían fuera hasta altas horas de la noche. Cuando terminamos de limpiar, Mickey tomó el autobús a casa. Esa noche, cuando llegara su padre, hablaría con él y le preguntaría si nos podría enseñar cómo volvernos ricos. Prometió que me llamaría en cuanto hubiera hablado con él, aunque fuera tarde. El teléfono sonó a las 8:30 p.m. El próximo sábado. ¡Genial!, dije, antes de colgar el teléfono. El padre de Mickey estuvo de acuerdo en reunirse con nosotros. A las 7:30 a.m. del sábado tomé el autobús que iba a la zona pobre del pueblo. Las lesiones comienzan.
Mickey y yo nos reunimos con un padre esa mañana, a las 8 en punto. El señor ya estaba ocupado, llevaba 1 hora trabajando. Cuando llegué a la sencilla y ordenada casita, el supervisor de construcción del papá de Mickey iba saliendo en su camioneta. Papá, está hablando por teléfono. Dijo que la esperáramos en la terraza, me explicó Mickey en cuanto abrió la puerta. El piso de duela crujió cuando atravesé el umbral de la vieja construcción. Junto a la puerta había un tapete barato que ocultaba los años de desgaste provocados por todos los pasos del piso había tenido que soportar. Estaba limpio, pero era evidente que tenía que reemplazarse. Sentí un poco de claustrofobia cuando entré a la angosta sala repleta de viejos y mohos muebles que hoy serían artículos de colección. En el sofá había 2 señoras un poco mayores que mi madre. Frente a ellas estaba sentado un hombre con ropa de trabajo. Llevaban pantalones y camisa color caqui, bien planchados pero sin almidón, y botas de trabajo bien lustradas. Parecía unos 10 años mayor que mi papá. Todos nos sonrieron cuando Mickey y yo pasamos camino a la terraza de atrás. Les volví el gesto con timidez. ¿Quiénes son esas personas?, pregunté. Ah, trabajan para mi padre. El señor dirige la bodega y la señora los restaurantes. Cuando llegaste seguramente viste al encargado de la construcción que trabaja en el proyecto de una avenida a 80 kilómetros de aquí. Hay otro supervisor que está construyendo una serie de casas, pero se fue antes de que llegaras. No siempre, pero sí, con mucha frecuencia, dijo Mickey y sonrió mientras jalaba una silla para sentarse junto a mí. Le pregunté a mi papá si nos enseñaría a hacer dinero. Dijo, oye, ¿y qué te dijo? Le pregunté con curiosidad y cautela. Bueno, al principio puso una cara graciosa, pero luego dijo que nos haría una oferta. Ah, exclamé. Empecé a mecer mi silla contra la pared y me quedé equilibrando en las 2 patas traseras. Mickey hizo lo mismo. ¿Y sabes cuál es la oferta?, le pregunté. No, pero lo averiguaremos pronto. De repente el papá de Mickey atravesó de golpe la desvencijada puerta deslizable que llevaba a la terraza. Mickey y yo nos levantamos de un salto, no tanto por educación, sino porque nos asustamos. ¿Listo, muchachos?, preguntó, y tomó una silla para sentarse junto a nosotros. Asentimos y separamos las sillas de la pared para acercarlas y sentarnos frente a él. Era un hombre corpulento, como de 1,80 de altura y 90 kilos de peso. Mi papá era más alto, de más o menos el mismo peso, y 5 años mayor que el papá de Mickey. Podría decir que se parecía un poco, pero no tenían el mismo origen racial. Lo que sí era similar era la energía que proyectaban. Dice Mickey que quieren aprender a hacer dinero. ¿Es cierto, Robert? Asentí, pero estaba tan emocionada que creo que sacudí demasiado la cabeza. Las palabras y la sonrisa del padre de Mickey me causaron gran impacto. Muy bien, mi oferta es la siguiente. Les voy a enseñar, pero no como se hace en el salón de clases. Van a trabajar para mí y yo les voy a corresponder con conocimiento. Pero si no se ponen las pilas, no van a aprender nada. Si trabajan, les puedo transmitir el conocimiento con mayor rapidez. Pero si solo quieren sentarse y tomar clases como si estuvieran en la escuela, entonces estaré perdiendo mi tiempo. Esa es mi oferta. Tómenla o déjenla. ¿Le puedo preguntar algo?, dije. No, tómenla o déjenla. Tengo demasiado trabajo como para perder el tiempo. Si no pueden tomar una decisión con rapidez, jamás aprenderán a hacer dinero de todas maneras. Las oportunidades van y vienen, y ser capaz de tomar decisiones es una habilidad fundamental. Les estoy ofreciendo la oportunidad que pidieron. Las lecciones comienzan ahora o retiro mi oferta en 10 segundos, dijo el papá de Mickey desafiándonos con su sonrisa. Tomaremos su oferta, dije. Sí, la tomaremos, agregó Mickey. Perfecto, contestó el padre de Mickey. La señora Martin llegará en 10 minutos. En cuanto termine de hablar con ella, acompañarán al mini super para empezar el entrenamiento. Les pagaré 10 centavos por hora y trabajarán 3 horas todos los sábados.
Pero hoy tengo partido de béisbol, repuse. El padre de Mickey me miró muy serio y con voz como de ogro dijo: «Tómalo o déjalo». «Está bien, acepto», contesté. Ese fue el instante en que elegí trabajar, aprender y dejarme de juegos. 30 centavos después. Para las 9 de la mañana ese día Mickey y yo ya estábamos trabajando para la señora Martin, una mujer muy linda y paciente que siempre decía que Mickey y yo le recordábamos a sus 2 hijos, aunque ellos ya eran grandes. A pesar de que era una amable señora, era una firme partidaria del trabajo duro. Así que, como podrás imaginarte, nos traía como locos. Durante 3 horas retiramos latas de los estantes, las sacudimos muy bien con su plumero para quitarles el polvo y luego las volvimos a acomodar bien alineadas, una por una. Fue un trabajo desgastante y muy aburrido. El papá de Mickey es el hombre a quien llamo Padre Rico. Tenía 9 tiendas de abarrotes o mini supers del mismo tipo y todos contaban con un estacionamiento grande. Esos mini supers fueron de algún modo precursores de los 7-Eleven. Ya sabes, las tiendas de abarrotes que hay en casi todos los vecindarios y que están muy bien surtidas porque ofrecen leche, pan, mantequilla, artículos de limpieza, cigarros, alimentos para mascotas, entre otras cosas. Las tiendas de su papá de Mickey, sin embargo, empezaron a operar en Hawái mucho tiempo antes de que el aire acondicionado fuera común en los centros locales comerciales. Y como hacía mucho calor, las puertas tenían que permanecer abiertas. El mini super tenía 2 accesos, uno a la calle y otro al estacionamiento. Así que cada vez que un auto llegaba o se iba, el polvo volaba y entraba a la tienda. Mickey y yo sabíamos que mientras no hubiera aire acondicionado, conservaríamos el empleo. Durante 3 semanas trabajamos 3 horas los sábados y le rendimos cuentas a la señora Martin. En la tarde, cuando terminábamos, ella nos hacía entrega de 3 moneditas de 10 centavos. Ahora bien, a pesar de que solo teníamos 9 años y era mediados de la década de los 50, 30 centavos no era suficiente para emocionar a nadie. Las revistas de cómics, por ejemplo, costaban 10 centavos, así que solo me compraba 3 y me iba a casa. Para el miércoles de la 4ª semana ya estaba ansioso por renunciar. Había aceptado la oferta solo porque quería que el papá de Mickey me dijera cómo hacer dinero, pero lo único que hizo fue convertirme en su esclavo por 10 centavos por hora. Para colmo, ni siquiera le había visto desde que nos contrató, o sea, no nos había enseñado nada. Voy a renunciar, le dije a mi amigo a la hora del almuerzo. La escuela también se había vuelto aburrida porque ya ni siquiera me daba ilusión que llegara el fin de semana. Pero lo que de verdad me enfurecía era la mezquindad del papá de Mickey y sus 30 centavitos. Mickey se rió. ¿De qué te ríes?, le pregunté, molesto y muy frustrado. De que papá predijo que esto sucedería. Me pidió que no renunciáramos con él cuando estuviéramos listos para renunciar. ¿Qué?, pregunté indignado. ¿Estaba esperando que me hartara? Más o menos. Papá es un poco distinto. Él no enseña como el maestro Kiyosaki, es más bien discreto. No dice mucho, espera que llegue el sábado, le diré que estás listo, me explicó. ¿O sea que me pusieron una trampa? No, en realidad no. Bueno, tal vez. Papá te lo explicará el sábado. Sábado en espera de ser atendido. Estaba más que listo para confrontar al padre de Mickey. Hasta mi papá estaba enojado con él. Mi padre biológico, al que llamo padre pobre, pensaba que mi padre rico estaba violando las leyes laborales al explotar a niños y que debía ser investigado. Mi padre pobre, al que tenía más preparación académica, me dijo que tenía que exigir lo que correspondía, por lo menos 25 centavos por hora, y que si el papá de Mickey se negaba a darme el aumento debía renunciar inmediatamente. Además, no necesitas un maldito empleo, exclamó indignado. A las 8 de la mañana del sábado atravesé la puerta de la casa de Mickey. Me abrió su padre. Siéntate y espera tu turno, me dijo en cuanto entré. Luego dio la vuelta y se metió a la oficina que tenía junto a una de las recámaras. Miré alrededor y no vi a Mickey. Me sentí un poco incómodo, pero decidí sentarme junto a las mismas 2 señoras que habían visto 4 semanas atrás. Ellas me sonrieron y se acomodaron en el sofá para hacerme lugar.
Pasaron 45 minutos. Estaba que echaba humo. Las dos señoras entraron con el papá de Miko, incluso se habían ido media hora antes. Luego entró un señor mayor, estuvo 20 minutos en la oficina y luego también se fue. En un hermoso y soleado día hawaiano, estaba en aquella casa vacía, sentado en una oscura y mohosa sala, esperando para hablar con un miserable explotador de niños. Lo escuché moverse dentro de su oficina. Noté que hablaba por teléfono y que me estaba ignorando. Estuve a punto de irme, pero por alguna razón me quedé. 15 largos minutos después, a las 9 en punto, Padre Rico salió de la oficina y me indicó con un gesto que pasara. Por lo que entiendo, quiere que te aumente el sueldo y si no vas a renunciar, dijo Padre Rico, girando en su silla. Bueno, es que usted no está cumpliendo con su parte del trato, balbuceé, casi llorando. Me asustaba muchísimo tener que confrontar a un adulto. Dijo que si trabajábamos para usted nos enseñaría a hacer dinero. Yo lo hice y me esforcé mucho. Renuncié a mis partidos de béisbol para estar en el mini super, pero usted no cumplió con su palabra. No me ha enseñado nada. Es un estafador. Lo dice toda la gente del pueblo. Es codicioso, quiere que todo el dinero y no cuida a sus empleados. Me hizo esperar horas. ¿Por qué no puedo? ¿No me respeta? Solo soy un niño, pero merezco que me traten mejor. Arguí. Nada mal, repuso. En menos de un mes ya llegaste a sonar como casi todos mis empleados. Como dice, la pregunté, no entendí lo que quiso decir, así que continué quejándome. Pensé que iba a cumplir con su oferta y que me enseñaría, pero solo quiere torturarme. Eso es cruel, muy, muy cruel. Te estoy enseñando, dijo Padre Rico en voz baja. ¿Qué me has enseñado? Nada, dije muy enojado. Ni siquiera ha hablado conmigo desde que acepté trabajar a cambio de cacahuates. Hay leyes laborales, ¿lo sabía? Mi papá trabaja para el gobierno, ¿sabía eso? Vaya, exclamó Padre Rico. Ahora sí, suenas exactamente como la gente que solía trabajar para mí, la misma gente a la que despido o que termina renunciando. Y entonces, ¿qué tiene usted que decir? Lo increpé. Para ese momento ya estaba bastante envalentonado a pesar de ser un niñito. Me mintió, yo trabajé para usted, no cumplió su palabra, no me ha enseñado nada. ¿Y cómo sabes que no te he enseñado nada? Me preguntó muy tranquilo. Nunca habló conmigo ni me buscó. Llevo 3 semanas en el mini super y yo he aprendido nada. Dije haciendo un puchero. No me ha enseñado. ¿Tú crees que enseñar significa hablar o dar una conferencia? Preguntó Padre Rico. Bueno, sí, contesté. Así es como te enseñan en la escuela, dijo, con una sonrisa, pero la vida no te enseña de esa manera. Y yo me atrevería a decir que ella es la mejor maestra de todas. Casi no te habla, solo te da empujones. Pero con cada uno de ellos en realidad te está diciendo, despierta, hay algo que quiero que aprendas. ¿De qué está hablando este tipo? Me pregunté en silencio. Cuando la vida me daba empujones, ¿estaba tratando de hablar conmigo? Llegué a mi límite. En este momento supe que era urgente que renunciara porque estaba lidiando con un individuo verdaderamente chiflado. Si logras aprender las lecciones de la vida, te irá bien. Si no, seguirá empujándote todos. La gente solo puede hacer 2 cosas. Algunos permiten que la vida los mangonee, que los lleve de aquí para allá. Otros se enojan y tratan de responder. Terminan empujando al jefe, a la secretaria, al cónyuge, a los hijos, en fin. El problema es que no comprenden que el abuso lo ejerce la vida misma. Se guían sin saber qué estaban tratando de decirme. La vida nos empuja a todos. Algunos se rinden y otros luchan. Algunos aprenden las lecciones y continúan. Reciben con alegría los embates porque saben que los empujones significan que necesitan y deben aprender algo. Saben que tienen que aprender y seguir viviendo. Pero son muy pocos, la mayoría renuncian. Algunos, como tú, pelean.
Mi padre rico se puso de pie y cerró la ruidosa y vieja ventana de madera que tanto necesitaba ser reparada. Si aprendes esta lección, crecerás y te convertirás en un hombre sabio.